Ese circuito es un amplificador diferencial básico. Tenemos dos transistores, Q1, Q2. En cada una de sus respectivas bases vamos a tener voltaje de entrada 1, voltaje de entrada 2. Tenemos una resistencia común que se llama RE. Esa resistencia común es a los dos emisores de cada transistor. Y vamos a tomar lo que es la salida en cada colector. Voltaje de salida 1 y un voltaje de salida 2. Vamos a medir el voltaje de salida en cada colector. Aquí abajo me falta agregar que es un voltaje negativo. En la parte de arriba, del lado de los colectores, tenemos un voltaje positivo. En la parte de abajo tenemos un voltaje negativo. Tenemos diferentes modos de operación. El primer modo es la operación de una sola entrada. ¿Ok? ¿Cómo nos queda? Vamos a ponerla acá. Y le ponemos operación de una sola entrada. Significa que vamos a tener el circuito con mis dos resistencias en cada colector. Los emisores unidos y van a dar a una resistencia común, a una RE. Esto va a un voltaje positivo. Vamos a revisar la base de uno de los transistores. Para este caso, pues sería el de Q2. En Q1 se supone que vamos a tener una entrada. Y pues, ahí está. Esto es Q1, Q2. Esto vendría siendo mi voltaje de entrada 1. Mi voltaje de entrada 2 es igual a 0. Vamos a tener aquí un voltaje de salida 1 y vamos a tener aquí un voltaje de salida 2. Con este modo solamente vamos a tener, nos va a generar una salida en el colector 1, que si en la entrada tenemos, digamos, este aspecto, en el colector 1 va a salir amplificada, pero desfasada a 180 grados, y en el colector 2 va a salir con la misma amplificación, pero en fase. Así es como se comporta un amplificador diferencial con la operación de una sola entrada. Cuando el otro modo de operación se llama operación de modo común. Vamos a ponerle aquí, operación de modo común. Se llama así porque resulta que a mi circuito lo tenemos conectado igual a una resistencia, colector, emisor. El emisor se junta, los dos emisores se juntan a una RE, tengo mi voltaje negativo.
tenemos VCC. Y lo que vamos a hacer es puentear. Vamos a puentear y vamos a meter una sola señal de entrada. Hagan de cuenta que para ese caso lo mismo, pues se supone que vamos a medir un voltaje de salida 1, que vamos a medir un voltaje de salida 2. Permítame. Ok. Pero resulta que para cada colector lo que ocurre es lo siguiente. Supongan que aquí yo meto esta señal de entrada y en la salida, en cada colector resulta que vamos a tener la suma de eso. Están en fases, bueno, perdón, tienen la misma amplitud, o sea, sería la misma amplitud. Y por ejemplo, ¿cuántos creen que de esa sumatoria? ¿Cuánto creen que debe sumar esto? ¿Y cuánto creen que de esta otra sumatoria? Se supone que tienen la misma amplitud. Uno es positivo y otro es negativo, ¿verdad? Ajá. Entonces se podría decir que es cero. Exacto. Correcto. Bien. En la operación de una sola entrada, el voltaje que yo coloque en la entrada se va a amplificar y en un colector va a estar desfasado y el otro va a estar en fase, pero va a estar amplificada. En el modo de operación común, la salida es cero. Esta es una particularidad y es de las características bien especiales de este tipo de amplificador. Se supone que se llama amplificador diferencial y su diseño está hecho precisamente para amplificar diferencias. Y dentro de sus características es que cuando yo coloco señales señales de entrada iguales, pues resulta que la salida resultante va a ser cero o una señal muy, muy pequeña. ¿Sí? Y eso es algo que es bien importante para este circuito. ¿Estamos? ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces si yo ya sé que es un amplificador diferencial, se supone que yo debo colocar valores diferentes en las entradas y voy a buscar que se amplifiquen las señales, ¿no? Coloco una señal en la entrada, diferentes en ambas entradas, pero y voy a buscar que se amplifiquen con las características que me da el amplificador diferencial. Pero muchas veces hay señales no deseadas o cosas que no quieren que entren, ¿no? Como a las clases. Y resulta que cuando yo veo, o el circuito detecta que hay dos señales iguales, en las bases de mi amplificador diferencial, pues simplemente las va a rechazar. Esa es su característica. El otro modo de operación, vamos a ponerle operación, modo diferencial. Que es técnicamente para lo que está hecho. Tengo mi transistor, tengo mi otro transistor. Menos VEE. Está VCC.
Y aquí la idea es de que coloco un voltaje de entrada. Yo aquí coloco otro voltaje de entrada. Esto sería VI1. Esto es VI2. Y lo que se hace es amplificarlos ambos, con lo que vamos a tener aquí voltaje de salida 1 en el colector 1, voltaje de salida 2 en el colector 2. Recuerden que esto es transistor 1 y que esto es transistor 2. Y pues resulta que en función de lo que sea el voltaje de entrada, una señal de salida va a estar amplificada y la otra señal de salida pues va a estar amplificada en otra proporción. Y ese es el modo de operación diferencial. Evidentemente se debe tomar en cuenta que los voltajes de entrada pues son diferentes. Para este caso la amplificación, bueno, la ganancia es grande para este circuito. Ok, técnicamente esos son los modos de operación de los que nos interesan, ¿sale? Cuando tienen una sola entrada y cuando tienen entradas comunes y cuando tienen entradas diferenciales. Bueno, vamos a empezar a ver su análisis de corriente directa. Vamos a colocar nuestro circuito. Ok, vamos a decir que esto es mi polarización. DC. Bien, mi circuito está construido y vamos a verificar nuestro circuito con 0 voltios colocados en cada una de las entradas. Resulta que aquí tenemos RC, mi voltaje positivo, mi voltaje negativo. Esto también es RC. Esto es Q1, esto es Q2. ¿Qué nos falta? Ok, aquí deberíamos tener circulando una corriente colector. Aquí tenemos circulando una corriente de colector. Aquí hay una corriente E. Ok, se supone que para armar un amplificador diferencial, la idea es que los transistores sean idénticos, cosa que es difícil. Se buscan que sean idénticos, ¿por qué? Porque la corriente que esté circulando en esta RE, pues queremos que fluya de manera proporcional en el emisor del transistor 1 y en el emisor del transistor 2. Aquí, por ejemplo, esta corriente pues debería valer IE entre 2 y E entre 2. Bueno, el voltaje de las bases pues es igual a 0. ¿Y qué más nos falta? Pues creo que ya.
Inge, Dime. lo que está junto a Q1 es una E, es IE, ¿verdad? Ajá, es IE2. Lo naranja. Es esta corriente Ah, ok. por mitad, porque son transistores idénticos. Ah, ¿Sí? ok. Ley de Gracias. Kirchhoff de corrientes. En este nodo hay 3 ramas, 3 corrientes. La que sale es IE. Y las 2 corrientes que entran, lo que se busca es que al ser transistores idénticos Q1 y Q2, pues fluya IE entre 2, así como IE entre 2, o sea, la mitad de esta corriente. Muy bien. Si medimos el voltaje de emisor, ¿me pueden decir cuánto vale? Vamos a medir el voltaje de emisor. Si mido el voltaje de emisor, ¿me pueden decir cuánto vale? Recuerden que con su multímetro, ¿no? Llegan con su punta color rojo y la ponen en el emisor. Y la punta de color negro la ponen en tierra. ¿Me pueden decir cuánto vale ese voltaje? Suponiendo que los transistores están activos, o sea, si están polarizados. ¿Alguien que me pueda decir? Sería menos 0.7 volts. Correcto. El voltaje de emisor para los 2 transistores, cuando las entradas están colocadas a 0 voltios, es menos 0.7 volts. ¿Sí? Si observan, ese voltaje de menos 0.7 voltios es el que está en este nodo. ¿Ya vieron? Es el que está en este nodo. Si yo mido de ese punto a tierra, estoy midiendo el voltaje de emisor de los 2 transistores. Y al ser idénticos, pues es menos 0.7. ¿Sí? Ahora, suponiendo que le damos un suponer, ¿no? Supongan que esto fuera 12 volts y que esto fuera menos 12 volts. ¿Cuál voltaje es más grande de los que están ahí encerrados en ese color fuerte, oscuro? ¿Cuál voltaje es más grande? ¿El menos 0.7 o el menos 12 voltios? El menos 0.7. Menos 0.7. Muy bien. Voy a quitar eso. Voy a quitar eso. Ya está. Aplicando ley de Ohm, ya sabemos que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Por lo que mi corriente E va a ser igual a el voltaje del mayor potencial, que es BE, menos el voltaje BEE, y eso entre RE. ¿Estamos? Por lo que esta ecuación, la que voy a escribir, recuerden que BEE es un voltaje negativo. Esto que está aquí, a ver, permítame. Este voltaje EE es un voltaje negativo. ¿Sí? Si lo estoy anteponiendo un signo menos, ¿qué pasa con ese voltaje? Es positivo. Muy bien, ya está. Por lo cual podemos decir que la corriente E, perdón,
podemos decir que la corriente E va a ser igual a la magnitud de mi voltaje VEE, ¿sí? Menos los 0.7 volts. ¿Por qué son menos 0.7? Porque ese voltaje es negativo, ¿sale? Aquí está, menos 0.7. Y el otro por el signo menos se me vuelve positivo. Esto entre el valor de RE. Esta es fórmula para recordar. ¿Sí? Cuando tengan un amplificador diferencial con las características de armado que tenemos aquí, pues resulta que la corriente E va a ser igual a mi voltaje EE con sentido positivo menos el voltaje base emisor, y a eso lo dividimos entre RE. Estamos diciendo que para que armemos un transistor diferencial, los dos transistores deben ser idénticos. Vamos a suponer que esto es la corriente de colector 1 y que esto es la corriente de colector 2. Si los transistores son idénticos, pues tenemos que la corriente de colector 1 es igual a la corriente de colector 2, y eso debe ser igual a la corriente E entre 2. Por lo que el voltaje en los colectores se va a calcular con la siguiente fórmula. El voltaje en los colectores pues va a ser igual a el voltaje de alimentación para la parte de los colectores, que es VCC, menos IC por RC. O lo que es lo mismo, VCC menos 1/2 de la corriente E por RC. Y eso es lo que valdría el voltaje en cada uno de los colectores. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. VCC igual a 9 voltios. VEE igual a menos 9 voltios. Las resistencias de los colectores, que sea cada una de 3.9 kilos. Y la RE, que tome el valor de 3.3 kilos. Ok. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Necesitamos buscar la corriente E. Necesitamos buscar la corriente C. Y necesitamos buscar el voltaje en los colectores. Tenemos que encontrar esas tres incógnitas. ¿Sí? Vamos a resolverlo. Lo primero que hacemos es tener la corriente E, que dijimos que es el voltaje E con el signo cambiado, menos 0.7 voltios, entre la resistencia E. 9 menos 0.7 entre 3.3 kilo ohms. ¿Cuánto me da eso, porfa? Ingeniero, ¿se supone que el 251. PE no es negativo? No. Menos 9. Menos 0.7. Si quieres, despéjalo de aquí. Menos 0.7
menos 9. Por eso les encerré esta ecuación, pero que BEE, aquí les comenté, vamos a poner aquí como nota, BEE es positivo. ¿Por qué? Porque ahí queda Son menos 0.7 menos Esa 9. salió a 2.5. 2.51 mil. Ok, 2.5. Pero esa la entonces. menos 3. Mili. milis. Eso, milis. Sí, 2.5 Alejandro. ¿Sí ya viste por qué? Ya, Ángel. Me quedó todavía un poco de duda en la parte de arriba. ¿Sí me Aquí, escucha? ¿por qué es 9 menos 0.7 el otro Alejandro? ¿Sí? ¿Montes? Ok, lo podemos hacer con esta primera fórmula que está aquí, Sí, con esta. digo que me había quedado duda en la parte de arriba. Ok, o sea, tenemos que hacer esto. Mira, si sustituimos, me queda que IE es igual a menos 0.7. Ah, caray. Menos 0.7 menos 9. Y eso entre los 3.3 kiloohms. Menos por menos es más. 9 volts menos 0.7 volts entre 3.3 kilos. ¿Sí, Montes? Y pues ya, nos dio 2.5 miliamperios. La corriente en los colectores es la mitad de esto. Pues está fácil. La corriente en los colectores es igual a la corriente E entre 2. Pues ya, dividimos los 2.5 miliamperios entre 2 y eso es igual a 1.25 miliamperios. Por lo que ya encontramos un resultado, ya encontramos otro resultado y vamos por el último resultado. El último resultado es encontrar cuánto vale BC. Y BC habíamos dicho que es el voltaje CC menos IC por RC. Porfa, pueden ir haciendo la cuenta. Son 9 voltios menos 1.25 miliamperios por la resistencia que es de 3.9 kiloohms. Por favor, ¿cuánto nos da BC? Era 35.000. 4.125. No, Ok. no es 35.000. Ajá. 35.000. No. No. Sí, No, normal. 4.125. Dice Jair que sí. 4.125. ¿Pueden checar? No, yo digo que 4.125. Por eso ya lo Sí, a mí prescribí, también me Jair. dio No eso. te enojes. Lo acabo de escribir. No, es que me confundió lo del 5.000 o no sé qué dijo el compañero. Ah, no. 5,000 no. Y con eso ya acabamos. Esta es una característica bien interesante de esta configuración. Quien me va a establecer la polarización de los dos transistores es la corriente E. ¿Estamos? Observen que son transistores NPN en el circuito, son transistores NPN,
la base está en tierra a 0 volts, o sea, no hay corriente de base, y aún así los transistores están polarizados, conducen de colector hacia emisor. Esa es una característica bien interesante de este arreglo, de esta configuración. Resulta que para que estén en modo de operación, pues van a depender de mi resistencia E y de mi arreglo de par encontrados que tenemos ahí. ¿Ok? Para que vean que luego los transistores con 0 voltios en las bases sí jalan. Depende de la configuración en la que estén conectados. Dijo que son NPN, ¿verdad? Sí, 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 sí. Rapidísimo, a ver si nos da tiempo. Vamos a poner el esquema. Creo que sí, ya queda poco. Ok, vamos a continuar. Su análisis en corriente alterna. El circuito nos queda más o menos así. Tenemos un parámetro híbrido de entrada. Ahí está un transistor. El otro transistor lo vamos a poner aquí. Ok, ponemos aquí el otro transistor. Recuerden que para corriente alterna tenemos que volver 0 voltios todo lo de corriente directa. Bien. En el colector teníamos una resistencia, ¿se acuerdan? A VCC. Pero ahora en lugar de mandarla a VCC, lo mandamos a 0 voltios. En el otro colector también teníamos una resistencia de colector que iba a VCC, pero como estamos haciendo análisis para corriente alterna, pues la corriente directa la volvemos 0. ¿Sí? De ahí, bueno, los emisores están puenteados. Los emisores están puenteados y conectados a una resistencia común. Que la vamos a mandar a tierra porque el voltaje EE es corriente directa y como vamos a hacer análisis de corriente alterna, pues resulta que lo tenemos que volver 0 volts. Y en la O sea parte que de... iba a meterle voltaje a la... No, ahorita nada más vamos a ver el análisis para corriente alterna, ¿sale? O sea, aquí lo que es VCC, lo volvimos 0 volts. Lo que es VEE, que era un voltaje negativo, también lo volvemos 0 voltios. Ya conectamos los emisores, ya conectamos los colectores y me faltan las bases. En la base pues vendría mi señal de entrada. De corriente alterna. Ya está mi modelo equivalente en corriente alterna. Esto sería mi voltaje de entrada 2. Esto debería ser mi voltaje de entrada 1. ¿Qué me falta? Ah, bueno, esto es HIE1, o sea, mi impedancia de entrada. Esto es HIE2. ¿Qué más?
Las corrientes de emisor se supone que vendría en esta dirección. Y esto debería ser 1 más beta 1 por la corriente de base 1. Ok. Aquí vendría siendo 1 más beta 2 por la corriente de base 2. Ok. Se supone que la corriente de base 1 viene aquí. Vamos a ponerlo acá. Esto es la corriente de base 1. Perdón, vamos a borrar esto. Es mayúscula, corriente de base 2. Aquí está la corriente de base 2. Y aquí tenemos la corriente de colector 1